y te dice alguien, está cancelada. ¿Sí o no? Bueno, pídanle a alguien que le perdone una deuda para que lo experimenten. Pídanle allí. Al banco no, porque esa gente no van a hacer nada. Pero a alguien, un amigo, ¿verdad? Hey, perdóname una deuda, quiero experimentar eso. O sea, es un peso. Y la mayor deuda de todas es la deuda del pecado. Y viene Cristo y imputa justicia. Y dice, ¿sabes qué? Ya no debes absolutamente nada delante de Dios. Y en el protestantismo, incluyendo Elena G. de White utiliza las palabras de Lutero, exactamente las mismas palabras de Lutero, que en la historia protestante se conoce como el intercambio feliz. Y eso es imputación. Y ella utiliza las mismas palabras de Lutero en la gran controversia. ¿Ok? No, ¿cómo se llama la gran controversia en español? The Great Controversy. El libro, ¿cómo? Conflicto de los siglos. Ok, gracias. En el conflicto de los siglos, cuando ella habla de la justificación, utiliza exactamente las palabras de Lutero y el concepto, esa analogía del intercambio feliz. Porque eso es imputación, un intercambio feliz. Y ella dice, en ese intercambio feliz, Cristo toma sobre sí mismo lo que es de nosotros y nosotros tomamos para nosotros mismos lo que es de Cristo. Y toda nuestra deuda del pecado y toda nuestra mancha pecaminosa y todo nuestro extravío de Dios y toda pena de pecado es sobre Cristo. Y toda la belleza, pureza, justificación, justicia, santidad que es de Cristo nos es acreditada gratis. Amén. Por eso ella le llama el intercambio feliz. El intercambio feliz. El intercambio feliz más grande del universo. Más grande, más significativo, más hermoso del universo. Eso es lo que sucede en la justificación. No porque yo hice algo, merezco algo. Es porque la gracia de Dios ha querido manifestarse en mí. Y Elena G. de White va un poquito más allá de Martín Lutero en eso. Porque ella dice que en ese momento, cuando el intercambio feliz sucede, ella dice que Cristo es el mayor de los pecadores. ¡Wow! En el intercambio feliz, ¿Cristo es qué cosa? El mayor de los pecadores. Y el creyente es el mayor de los santos a la vista de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Cristo, el justo, en el intercambio, en la justificación, el mayor de los pecadores. Y Dios lo mira en esa perspectiva, mientras a ti y a mí, los justificados, que se nos ha imputado que estos pecados han sido perdonados, somos mirados como si fuéramos el santo Hijo de Dios. ¿Amén? ¿No decimos amén a eso? Amén, ¿verdad? Y esa es la teología bíblica, y eso tiene varias implicaciones teológicas. Y yo quiero leerles un pasaje aquí, que me parece a mí que muestra, y es la mejor ilustración bíblica de lo que sucede en el acto de justificación. Y sorpresivamente, miren ustedes, no está en el Nuevo Testamento ese pasaje. Esa historia no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que la busquemos juntos y la leamos juntos en Segunda de Reyes 25, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 25. Búsquenlo ustedes allí en sus Biblias o en sus teléfonos santos, ¿ok? Búsquenla allí, capítulo 25, versos 27 al 29, ¿ok? Miren ustedes, esto es lo que sucede con ustedes y conmigo en la justificación, ¿ok? Y es la historia del rey Joaquín, el rey de Judá. No sé si ustedes se acuerdan de quién es Joaquín, ¿ok? Lo que pasó con Joaquín. Pero yo le voy a decir un poquitín de la historia sobre Joaquín, ¿ok? O sea, Joaquín es el hijo de Sedequías.
Y cuando Nabucodonosor viene y toma a su papá preso, a Sedequías, y se lo lleva, lo deja en el reino, por su padre. Él toma el reino de Israel. Y allí queda Joaquín como rey de Judá. Pero un día Joaquín allí, ¿verdad?, está gobernando y dice: yo me voy a rebelar contra el rey de Babilonia. No voy a pagar más tributos y voy a declarar independencia. Ahora soy independiente. Porque en ese momento, hasta ese momento, Joaquín era vasallo del rey de Babilonia. Pero ahora dice: yo voy a ser independiente. Pero Joaquín no tiene fuerza militar y no tiene fuerza económica y no tiene aliados para enfrentar en ese momento a el imperio mundial, el más grande del momento, imperio mundial del momento. ¿Con qué va a enfrentarle Joaquín? No tiene nada. Así que ha venido Evil-Merodach, el rey de Babilonia, en ese momento, y le ha tomado preso. Y en su presencia le decapita a todos sus hijos, mata a todos sus hijos como castigo. Y obliga a Joaquín a ver cómo él ejecuta a sus hijos, uno tras otro. Todos ellos mueren ese día. Pero a él no le mata, a él le lleva preso. Y cuando ve morir a su último hijo, el rey ordena que le saquen los ojos. Y le sacan los ojos. Y Joaquín, ciego, sin ojos, debe ser un dolor horrible, es llevado a Babilonia y es puesto en la cárcel. En una mazmorra, sucio, preso, sin comida, sin dignidad, porque él es un pecador contra el rey de Babilonia. Y entonces pasa esto. Esta es la historia, pueden leerla porque ahí está, todo lo que le he contado está en la Biblia, en el capítulo anterior. Pero pasa esto, lo siguiente: aconteció que en el año 37, ¿cuántos años ha estado preso este amigo? 37, 37 años, ciego, preso, en una mazmorra del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el 10º. A los 27 días del mes Evil-Merodach, el rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, dijo: pobrecito Joaquín, y lo sacó de la cárcel. Fue para allá y tuvo compasión de él. Enseñó gracia con Joaquín, demostró gracia, misericordia con Joaquín, el rey de Judá. Y dice: y le habló con amor. ¿Le habló cómo? Con amor. O sea, al rebelde, al pecador, al extraviado, le habló con amor, No sé cómo traduce sus Biblias, posiblemente quizás benevolencia, no sé cómo lo dice por allí, Y dice: y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Les cambió sus vestidos sucios de prisión. Y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Amén. ¿No es eso lo que Dios hace contigo y conmigo por la obra de justificación? Eso es lo que Dios hace por ti y por mí. Eso es justificación por la fe. La mejor historia en la Biblia sobre lo que Dios hace en la justificación por la fe. Nosotros somos Joaquín. Tú y yo somos Joaquín. Y nos hemos rebelado contra Dios. Hemos dicho: somos independientes. No queremos nada con Dios, ¿verdad? Y nos hemos metido nosotros mismos, ciegos, porque eso es el pecado, ceguera. Nos hemos metido en la prisión del pecado. Y allí se han corrompido nuestros vestidos. Y allí no tenemos nada que comer. Y allí vivimos una vida miserable. Y entonces, Evil-Merodach, que es figura de Cristo, Evil-Merodach, un rey de Babilonia, figura de Cristo, dice: pobre gente, están allí. Y viene y nos saca. Y nos habla con amor, con benevolencia.
y nos sienta en un trono por encima de todos los otros tronos. Y nos cambia nuestros vestidos impuros y sucios y corruptos y rotos, y nos da y nos viste con sus vestidos de justicia. Y nos sienta para comer en su mesa la comida del Rey por toda la eternidad. Amén. Amén. ¿Cómo podemos pagar eso tú y yo? ¿No? ¿Cómo podemos obtener eso por obra? Por eso justificación, el ser humano no puede producir justificación. No hay nada que podamos hacer para ser justos delante de Dios. Es por el intercambio feliz, es porque Dios interviene. Nosotros recibimos justificación. Es el regalo maravilloso de Dios para nuestras vidas. Y ahora yo quiero hacer un paseíto rápido, ¿ok? Un paseo rápido en el libro de Apocalipsis, ¿ok? Justificación en el libro de Apocalipsis. Porque es hermoso como el libro de Apocalipsis nos lo muestra. Este intercambio feliz, donde Dios nos declara justo por misericordia, por nada más, pura gracia de Dios, ¿ok? Mírenlo en el mensaje de la Odisea, capítulo 3. Yo quiero que compres de mí, ¿verdad? Oro fino, fe y amor, vestiduras blancas, la justicia inmaculada de Cristo, el colirio para tus ojos, el poder transformador del Espíritu Santo. Allí está la obra de justificación de Dios, ¿okay? En el libro de Apocalipsis. Rápido vamos a movernos. Apocalipsis número 5. Solo uno que es digno puede abrir el rollo. ¿Quién es ese único que es digno? Verso 6, Cristo Jesús. Es el único digno, es el único justificado. Fuiste inmolado, o sea, ha sido inmolado por nuestra justificación, como expiación por nuestra justificación. Y el verso 9 dice de aquellos que son los creyentes en la salvación. A 5:9 dice bien claro, y nos ha redimido. ¿Qué cosa? Nos ha, ¿qué cosa? Redimido, justificado. Y fíjense ustedes cómo la voz está en pasivo. El verbo no es activo, no es ellos se han redimido. Ellos han sido redimidos. Y ustedes saben bien claro que gramaticalmente, cuando hablamos en español, en la voz pasiva, es cuando la acción del verbo es sobre el sujeto, ¿verdad? O sea, nosotros, el sujeto no está haciendo la acción, ¿ok? O sea, si yo digo, yo corro, el sujeto está haciendo la acción. Pero si yo digo, yo he sido redimido, ¿ok? La acción del sujeto está sobre mí. No soy el que hago la acción. Y ese es el énfasis. ¿Por qué? Porque muchas veces sobreenfatizamos lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y hablamos lo que el ser humano tiene que hacer en la justificación, y que la obediencia, y que tengo que cumplir la ley, y todo eso es importante, pero no es parte de la justificación. Y esta tarde vamos a hablar el rol de esa parte humana, ¿ok? Pero tenemos que enfatizar más lo que Dios hace por nosotros que lo que nosotros podemos hacer en respuesta a esas acciones divinas. Miren ustedes el próximo pasaje, Apocalipsis capítulo 10, el misterio de Dios, ¿verdad? El ángel y el librito, el acto sublime de salvación escatológica en la segunda venida, el misterio de Dios que ha sido proclamada en las buenas nuevas a sus siervos los profetas en favor de nosotros. Apocalipsis capítulo 12, ha venido la salvación para nosotros, o sea, Dios es la fuente de salvación. Han vencido por medio de la sangre del Cordero. Quiere decir que los justificados tienen victoria. Sí, absolutamente que tienen victoria los justificados, pero han vencido no por medio de sus fuerzas, sino por medio de los méritos de Cristo. Han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y estos son los que, debido a eso, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesús. O sea, los victoriosos como resultado viven una vida, ¿verdad?, en semejanza al Salvador. Apocalipsis 14, Evangelio, las buenas nuevas. Evangelizai, o sea, proclamar las buenas noticias de esta realidad. O sea, hay grandes implicaciones bíblicas para nosotros en el libro de Apocalipsis. Justificación por la fe, ¿verdad? El acto hermoso del intercambio divino, donde nosotros, en la unión con Cristo, recibimos lo que es de Él. Y Él recibe lo que es nuestro. Él toma nuestros pecados. Él hace la solución. En Él, ¿verdad?, cae toda la carga y toda la culpa. Mientras en nosotros cae toda su paz, toda su justicia, toda su gloria, toda su gracia, todos sus beneficios e inclusive toda su vida. Y yo creo que ese mensaje es importante que lo mantengamos y que lo prediquemos. Y es allí donde nosotros podemos manifestar ese amor de Dios, ¿verdad? A veces lo queremos distorsionar con otras ideas teológicas, pero es allí, en esa inmensidad, en esa hermosura. Y cuando nosotros presentamos eso a la gente, queridos hermanos, la gente pueden apasionarse por ese Jesús, ¿sí o no? Pueden apasionarse por ese Jesús y pueden llegar a amar a ese Jesús, ¿verdad? Amar a un Dios. Y Ellen G. White lo dice bien claro, ¿verdad?, en la historia del cristianismo, a un Dios que siempre está listo a castigar por la más mínima acción pecaminosa del ser humano. Es una distorsión del Dios de amor que siempre está involucrado en salvar. Señor les bendiga en esta mañana. Gracias por sus atenciones. El tiempo se ha acabado y pastor, usted venga. Okay. Gracias, profe, por hablar un poco de justificación. Y en este momento tenemos el momento abierto para ustedes. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda, algo que necesita ser aclarado con respecto a este tema, este es el momento que ustedes tienen para hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Mientras están pensando, que el micrófono, quiero simplemente hacer un comentario, profe, si me permite. Sí, adelante. Usted está hablando de acreditar. No sé si ustedes sabían, en el libro de Isaías, capítulo 53, nos dice, porque Pablo habla mucho eso de que nosotros fuimos, que nos acreditó los méritos de Cristo, la justicia de Cristo. En Isaías 53, Isaías nos dice que a Cristo le fue acreditado nuestras transgresiones, lo dice Isaías capítulo 53, versículo 12. Dice aquí, si quieren acompañarme, ahí lo pueden ver. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, hablando de la profecía del Mesías. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y dice aquí, y fue contado con los pecadores. La palabra donde dice contado realmente debería decir que fue acreditado, y fue acreditado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Simplemente quería añadir eso. En el Antiguo Testamento también dice ese lenguaje que usa Pablo en el Nuevo Testamento, ya se utilizó en el Antiguo Testamento, para hablando que Cristo recibió, utilizando esa terminología, nuestros pecados y transgresiones. Y gracias por ese pasaje, pastor, porque es esencial. O sea, la imagen de intercambio está en todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Y anticipa la teología de Pablo. O sea, Pablo no se inventó estas ideas, no es una nueva teología en la tradición bíblica, es una teología que está en el Antiguo. Y es de allí donde Ellen G. White toma que en el intercambio Jesús llega a ser el mayor de los pecadores. O sea, es una declaración muy precisa. Es porque es contado como pecador. Cuando Él toma nuestras cargas, o sea, delante de Dios, Él es el pecador. Y eso es increíble, ¿no? Es increíble cómo alguien perfecto y justo asume
toda la culpa y todos los imperfectos e injustos, por esa realidad somos justificados. Y otra vez, la imagen está en todo el Antiguo Testamento, también Zacarías capítulo 3. Ustedes recuerdan Zacarías capítulo 3, la conversación de Satanás con Josué, el sumo sacerdote, donde Dios también está presente, Jehová está presente, y el sumo sacerdote está presente y está vestido con vestiduras viles. Y Satanás dice, mira, este está vestido con vestiduras viles, ¿cómo es que está aquí oficiando? Y Dios dice a un ángel, cámbiale las vestiduras viles y ponles vestiduras blancas. Y Jehová le dice, ahora yo he quitado de ti tu pecado, ¿verdad? Y te he dado mi justicia. Quiere decir que esta imagen del intercambio entre el pecador y Cristo en el acto de justificación, de imputación, de acreditación, como tú bien dices, está en todo el Antiguo Testamento, y luego Pablo lo hace parte esencial de la teología cristiana. Una cosa que usted dijo que no percaté hasta ahora, y es que Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea, que nosotros creemos que esa es la iglesia que nos representa a nosotros. Y yo siempre he dicho que esa iglesia nunca ha tenido un problema teológico comparado con las otras iglesias que dicen, aquí está la sinagoga de Satanás, aquí está el trono de Satanás, aquí está la profetisa, la doctrina de los israelitas, que siguen a Balaam, etcétera, etcétera. En la iglesia de la Odisea usted nunca ve nada de eso, pero sí ve que lo que a ellos les faltan son las obras. Y cuando usted puso esa ilustración del rey Joaquín, me fui directo a Apocalipsis 3, porque en Apocalipsis 3 dice que estamos ciegos, por eso necesitamos colirios para ver, y también que estamos completamente desnudos, por eso necesitamos también que el Espíritu Santo nos cubre, que eso me hace entender que la justificación por la fe es algo que en los últimos tiempos hace falta a la iglesia y los que dicen ser seguidores de Cristo. Muchas veces pensamos que ya estamos justificados y a lo mejor estamos pensando que estamos justificados por la fe, pero realmente nos estamos metiendo que estamos justificados por nuestras propias obras y por lo que hemos hecho, y Dios está tratando de recalcar, no, lo que te hace falta es el testimonio y la fe de Jesucristo. Claro, y gracias por mencionar eso, porque el lenguaje a veces es confuso y a veces no comprendemos el lenguaje de los escritores bíblicos. Y debido a que el ángel dice que compres, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, ahí está la acción humana, tú tienes que salir a comprar estas cosas. Pero en todo el Antiguo Testamento, y esto es lo fascinante de la Biblia, ¿ok? Lo que es fascinante en la Biblia es ver cómo un lenguaje se usa, ¿ok? Cómo una palabra se usa en la Biblia. En todo el Antiguo Testamento, comprar en el contexto espiritual es sin dinero. ¿Ok? Y Juan está citando Isaías directamente, cuando Isaías dice, ven y compra sin dinero. ¿Recuerdan ese pasaje del libro de Isaías? ¿Ok? Sin precio y sin dinero. O sea, en el mundo espiritual, lo que está diciendo es que en el mundo espiritual tú compras gratis. Tú recibes gratis. No hay dinero. Y dinero en el mundo espiritual es una referencia a hacer, a obras. Y eso es lo que es ofensivo para Dios. Y esta tarde vamos a hablar un poco, porque algunas personas piensan que cuando enfatizamos justificación por la fe y la gracia de Dios y la no intervención de las obras en eso, estamos diciendo, oh, ahora puedes vivir como quieres. Y esa es la locura, es la implicación más ilógica que podamos sacar. Y esta tarde vamos a hablar un poco sobre la santificación. Ahora sí tengo una pregunta, porque no hay ninguna mano. Hablando de justificación y como Cristo recibió la transgresión de los pecados, Él simplemente recibe la transgresión y los pecados simplemente del ser humano, o también de la transgresión y los pecados del universo, incluyendo los demonios y de Satanás sobre él, o simplemente local del ser humano. No sé. No sé. O sea, hay cosas que no sé, absolutamente.
Nosotros sabemos por el Neje de Huay que Satanás y los ángeles rebeldes tuvieron oportunidad de arrepentirse. Pero después que fueron echados fuera, esa oportunidad parece haberse acabado. ¿Ok? Parece haberse acabado. Pero no sé hasta qué momento, ¿no? Y si implicaba o no, ¿ok? Sí. Preguntas quizás o comentarios, no sé. Puede que más y después voy para ti. Son dos y después terminamos con la oración, porque creo que la gente tiene hambre. La pregunta es: ¿solamente mediante el bautismo puedo ser justificado? No, el bautismo es la evidencia externa de haber sido justificado. O sea, el bautismo no te otorga justificación. El bautismo es donde nosotros hacemos el compromiso público y mostramos que pertenecemos al pueblo de Dios. Pero el bautismo el agua no tiene ningún poder de perdón o de limpieza. Es un símbolo de algo que ha ocurrido en el alma ya. ¿Okay? De algo que ya ha ocurrido en el corazón, de una unión con Cristo que ya ha ocurrido, y ese es el momento en que públicamente se celebra, ¿verdad? Esa realidad. Sí. Del momento en el que yo me arrepiento y confieso y acepto a Cristo, es el momento de justificación. Ese es el momento de justificación. En ese momento pasamos de muerte a vida y el pasado es pasado. Y luego, públicamente, ¿verdad?, manifestamos eso a través del bautismo. O sea, el bautismo es el medio por el cual nosotros nos identificamos con el pueblo de Dios. Con lo que decía aquí el hermano, pues la obra de Cristo en el lugar santísimo lo deja bien claro. El hecho de que todos los que hemos confesado a Cristo lo amamos, lo seguimos. Entonces, Él perdona los pecados del pueblo. Para eso se está llevando el juicio investigador del pueblo de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, porque el juicio de todos los malvados, los que no lo confesaron, eso será después de los mil años. Sí. Sí, gracias por su comentario. Sí, así es. Ok, profe. Oramos. Que descanse un poco. Vamos a colocarnos de frente para tener una palabra de oración y vamos también a, ¿qué pueden decir? Los alimentos y una instrucción después. Oremos. Buen Padre, muchísimas gracias, Señor, porque hemos escuchado de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque aún tenemos el privilegio de tener tu santa palabra, la Biblia, sea, Señor, en forma física como un libro, o sea en forma digital, pero igual, Señor, lo tenemos. Que nosotros podamos realmente usarlo, Señor. Yo te estoy pidiendo que tú puedes colocar en nosotros el deseo de seguir leyendo, estudiando y escudriñando tu santa palabra, para poder compartirlos con otros. Bendiga a todos los presentes que están aquí, Señor, y muchísimas gracias por los alimentos que ahorita vamos a comer. Gracias por el pan espiritual que nos has dado y gracias también por el pan físico que ahora vamos a comer. Bendiga a todos los que están aquí y que también podamos seguir disfrutando también de este banquete de tu santa palabra después, ahorita después del almuerzo de la tarde. Señor, que tu paz y tu bendición puede caer sobre cada uno de los presentes aquí y que cada persona puede ser una bendición para todos los demás y para la gente a quien ellos se rodean. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, familias. Vamos ahora. Chini, dame el cargador que traje. Por esta puerta o por aquella puerta y buscar un asiento.